El Papa León XIV envía una carta en apoyo a la obra, en apoyo a los sobrevivientes del sodalicio y en apoyo a los periodistas que han investigado los casos de abusos del sodalicio. Y esta carta es leída por Jordi Bertomeu, comisario, digamos, que viene a hacer toda la liquidación de los bienes del sodalicio para las reparaciones. Esta idea del fuego, ¿no? De juntarnos alrededor del fuego a conectar. Y siento que para mí eso es lo fundamental del teatro, ¿no? Esta búsqueda de, oye, un segundo, te tengo que contar algo y te voy a dar toda mi energía, toda mi imaginación, todo lo que puedo en este momento para que tú conectes con esto, que además te devuelve a ti mismo, ¿no? Que es un espejo tan poderoso. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Clavier, soy director de Sala de Parto. Bienvenidos al podcast de Sala de Parto. Este es un proyecto que hemos empezado hace unos meses simplemente como una intención de conectar con nuestros dramaturgues, con nuestra práctica de escritura aquí en Perú y sobre todo también conectar con ustedes que nos están viendo o escuchando. Quisiera por favor insistir en que si estás siguiendo el camino de este podcast, nos interesa muchísimo saber lo que opinas sobre él. ¿Qué tipo de temas, qué preguntas te gustaría que hagamos? ¿A quién quisieras que entrevistemos? Por favor, haznos llegar tus comentarios porque este es un proyecto que se va a construir entre ustedes y nosotros. Entonces, quisiera darle la bienvenida a Vera Castaño y a Rocío Limo, quienes están a cargo del proyecto UGAS. Vera es actriz, dramaturga, directora y docente, y Rocío es dramaturga, actriz, directora y docente. Ambas han trabajado tenemos ya bastantes años chambeando en las artes escénicas aquí en el Perú y este año se han encargado de la dramaturgia y la interpretación de un proyecto que ha significado para Teatro de la Plaza en verdad un momento muy importante de conexión con con todo este proceso del sodalicio que tiene tantos años y sobre todo con la figura de Paola Ugaz. Yo siento que este es como un gran homenaje no solo a Paola, sino a todas las mujeres y a todas las personas que están detrás del caso del sodalicio y sobre todo sobre el periodismo. Vamos a hablar un poco más de esto, pero nada, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Escribimos teatro. Estamos acostumbradas a empezar y enfrentarnos a la hoja en blanco, no sabemos qué hacer, pero vamos a empezar describiendo a estos personajes que están aquí sentados en este set. Si Vera fuera un personaje de una obra de teatro, ¿cómo sería su descripción al inicio de las páginas? Intensa, que las cosas le tocan y no quiere disimular y hacer como que no le tocan. Se cree muy normal, pero no lo es tanto. Y cuando se enfrenta a las páginas en blanco, siempre entra en pánico y siempre tiene que recurrir así a todas sus herramientas emocionales para poder escribir una obra. Bueno, yo creo que hiperactiva sería lo primero, divertida y creo que apasionada, pero también con algunas inseguridades aún y con muchos deseos, ¿no? Con muchas ganas de buscar, de decir, de conectar. Gracias. Yo estoy pensando que ahorita estamos aquí en Teatro de la Plaza, que es el escenario donde ustedes hace unos meses estaban presentando una obra que, para quienes no saben, por todo este tema del cierre del Arcomar, tuvimos que, detener la temporada, una temporada que estaba corriendo súper bien y por eso es que hemos reprogramado las funciones, tenemos 3 funciones al inicio de Sala de Parto y que ya están vendiéndose muy bien. Si no has comprado tu entrada, aprovecha porque está avanzando muy bien eso. No sé, ¿cómo se sienten hoy en relación a eso? Al hecho de, es como, yo siento que ha sido como un actus interruptus, ¿no? Como coitus interruptus, ¿no? ¿Sabes? Como que ha sido una cosa que iba y se tuvo que parar. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, fue muy loco, ¿no? Porque tal cual, además que fue una temporada tan intensa, ¿no? De funciones de todos los días, y el pare, como estábamos a la expectativa de que quizá habría, entonces todos los días estábamos
como con el cuerpo preparado para volver, ¿no? No fue como que paró ya, sino que todos los días había la posibilidad de tener función hasta el último momento, lo cual creo que fue una sensación bastante particular de tengo que estar como, bueno, con toda la energía que necesita un cuerpo para estar en escena y proyectar, pero al mismo tiempo con una sensación de no, sí, y muy extraño, y como tú dices, como en el momento en que la temporada empezaba a llegar a más gente, ¿no? Y eso que empieza a generar el teatro de conectar con más personas, ¿no? Pero con muchas ganas de volver, ¿no? Con mucha ilusión de estas 3 funciones también. Sí, algo que también sucedió esos días, porque fueron como muchos eventos muy seguidos, ¿no? Algo que sucedió es que, cancelamos funciones aquí porque se clausuraba el Larcomar, pero además el Papa Ricardo, ¿qué hablo? El Papa León XIV nos envía una carta en apoyo a la obra, en apoyo a los sobrevivientes del sodalicio y en apoyo a los periodistas que han investigado los casos de abusos del sodalicio. Y esta carta es leída por Jordi Bertomeu, que es el comisario, digamos, que viene a hacer toda la liquidación de los bienes del sodalicio para las reparaciones. Entonces era una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Como mucha felicidad, muchas ganas de presentar la obra, no se podía. Más que felicidad, no solamente eso, ¿no? Estaba alucinada por el evento en relación a la carta. Entonces yo me le he pasado días como muy inmovilizada. Estaba inmovilizada. La gente me escribía y me decía, ¿pero cuándo van a volver? Y yo no podía ni siquiera responderles. Claro, ¿qué ibas a decir si no sabías? Y me llegaban mensajes de otra cosa, no importa. Y yo estaba igual así. Era como, estaba totalmente inmóvil. Sí. Bueno, yo siento que esta es una de las cosas. Tengo 15 años trabajando en este teatro y la verdad es que incendios, robos, bla, bla, bla. Y esta es una raya más para el tigre, como decimos en Venezuela. Pero para ustedes, como autoras, ¿qué experiencias en su vida sienten que han de alguna manera marcado algo en su voz como autoras, digamos? No me refiero solamente a esto, me estoy refiriendo como antes, ¿no? Alguna residencia, el hecho de convertirse en madres, no sé, ¿qué cosa podemos decir que han marcado nuestra voz? Es que creo que son muchas cosas, ¿no? A mí definitivamente, como actriz y como dramaturga, en relación a una voz propia, pararte en el escenario o escribir algo que será presentado en un escenario, me marcó mucho la adolescencia, en realidad. Algo que a mí me caracterizaba mucho como niña era que era una niña muy justiciera. Me gustaba muchísimo, no me gustaba, me nacía simplemente del forro defender a aquellos niños o niñas que estaban siendo bulleados. Era una niña como muy luz, muy sol. Y luego viene la adolescencia y es como el tiempo oscuro, ¿no? Uh-huh. Me volví muy introvertida, muy insegura. Me refugié, gracias al cielo, en los libros, en la literatura. Y cuando a los 13 años pisé por primera vez un escenario, me di cuenta que ahí podía tener nuevamente esa voz de ese ser que era yo y que de alguna manera en la adolescencia sentía que se estaba perdiendo, ¿no? Y luego ya han pasado, una serie de cosas, y otro momento de vida que siento que me marcó mucho en relación a encontrar mi propia voz fue el máster que hice en creación teatral en la Carlos III en Madrid, que es un espacio que lo dirige Juan Mayorga, que es un gran dramaturgo español, pero que además es una gran persona. Es un hombre sumamente sensible, respetuoso de tu voz, pero al mismo tiempo muy perceptivo de encontrar eso que tú estás queriendo escribir y que no te estás terminando de atrever a hacerlo, y como muy intuitivo. Y él creo que me dio mucho valor, y las herramientas que me brindaron en el taller, en el máster, me dieron creo que mucho valor para poder
alzar mi voz, ¿no? O encontrarla, buscarla, ¿no? Creo que igual no es única, ¿no? No siempre es la misma voz, dependerá también del tema que toque, ¿no? Y ahí creo que voy encontrando mi voz. En mi caso, pensando un poco, escuchando a Vera, yo siento que yo siempre he escrito, o sea, muy chica, mal, bien, ¿no? Pero siempre he tenido como un espacio seguro en la escritura, porque era un espacio de mucha conversación conmigo misma, ¿no? Y también de organizar lo que vivía, ¿no? Siento que tenía una infancia hermosa, pero también un poco loca e intensa, y a veces esa intensidad no sabía cómo entenderla, no tenía las herramientas de niña, y la escritura fue algo que apareció y me dio mucha paz, ¿no? Como mucha paz de, mira, pones esto y esta palabra y se crea algo y podías transformarlo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues, como que tenía muy claro siempre que quería escribir, no pensé en teatro, porque creo que ni siquiera entendía que el concepto de dramaturgia, pero sí cuentos o poesía. Y luego cuando conocí el teatro, dije, ok, aquí está el match perfecto, ¿no? Y bueno, luego estuve en esta residencia maravillosa de Royal, que fue realmente para mí transformador, ¿no? Porque creo que me dio seguridad de esa voz. Seguridad no en cuanto como un poder de superioridad o moral, de nada, sino como de conmigo mismo, ¿no? Como decir, oye, sí, mira, tú lo estás haciendo y hay gente que conecta con estos personajes que aparecen, con estas historias. Y también sentí que la escritura te da algo como de reivindicarte, no solo a ti, sino a los demás, ¿no? Yo escribí en el Royal esta historia de María Pizarro, que fue la primera mujer exorcizada en el Perú. Y claro, yo no conocía a María Pizarro, evidentemente, pero el investigar su historia, el de alguna manera conectar con esta adolescente que fue completamente abusada por el Estado, por su familia, o sea, como que le falló todo, ¿no? Y que años después pueda venir alguien a tratar de reivindicarla de alguna manera por las palabras, me parece que fue muy, muy maravilloso, ¿no? Y si tuviéramos, yo siempre he visto, y ahora que lo estoy haciendo más, actuar y escribir, siento que hay algo que se conecta mucho. No sé, yo pienso cuando encaramos una hoja en blanco o cuando vamos a un ensayo con un nuevo borrador, hay algo ahí como de detonar un espacio de juego también en quien escribe, como el actor, como las actrices, ¿no? No sé si ustedes han estado esta es la primera obra, creo que no, la primera obra que ustedes mismas escriben y actúan. ¿Podemos hablar un poco más de esa experiencia? No, la primera obra que escribí y actué fue Comer manzanas, que fue unipersonal, y fue efectivamente el proceso. Yo escribí, era como un monólogo, un poema largo, y que en verdad se volvió obra en el escenario, porque en el texto era un gran monólogo que no tenía, digamos, acción, si pensamos como en la acción dramática, ¿no? Sino era una chica recordando sus vivencias, y fue en el espacio de ensayos que descubrí lo que esta chica estaba haciendo, lo que esta chica quería conseguir, y fue además mi primer, uno de los primeros textos que escribí, entonces fue muy interesante encontrar la acción del personaje en el cuerpo, ¿no? En la exploración del cuerpo. Y es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Luego María Pizarro también, sí que yo quería actuarla, y cuando estuve en escena con el personaje fue como para mí muy maravilloso, ¿no? Porque claro, eran las palabras, pero muchas veces también me ha pasado que no he querido actuar lo que he escrito también, ¿no? Que en Todas las gallinas vuelan yo tenía claro que no era yo, esas niñas, tampoco quería que sean niñas, pero que eran, también me parecía hermoso que tus palabras las resuenen en otro cuerpo y descubrir lo que ese otro cuerpo descubre, ¿no? Pero finalmente, en relación a lo lúdico, creo que en general la creación te permite entrar a lo lúdico, ¿no? Y para eso pues tienes que confiar en el error, ¿no? Y disfrutar el error. Y creo que en ambos, o juntos o por separado, para mí el confiar en lo estoy haciendo pésimo, que bien, me hace descubrir cosas que no podía haber imaginado, ¿no? Sí,
Yo cuando escribí Purgatorio, coescribí con Malcolm Malka Purgatorio, nosotros, él dirigía y yo actuaba y ambos escribíamos. Y efectivamente fue un proceso como de improvisación en escena para encontrar las palabras. En algunos casos teníamos algo de las palabras y lo llevamos a escena, luego lo volvemos a escribir. Sí, fue un proceso como de intercambio entre el escenario, entre el ensayo y la escritura. Luego hice una obra sobre ti, por fin viniste a verla. Este texto yo lo escribí justamente en el máster de creación teatral y hice un gran primer borrador y luego lo traje aquí, lo empezamos a ensayar, Rocío lo dirigía y yo en verdad terminé de darle forma final una vez que había pasado por los cuerpos y que había estado en escena, ¿no? Y luego, entonces, bueno, no, en Proyecto Gas lo hemos escrito. Sabíamos que lo íbamos a actuar, pero lo hemos escrito. No lo hicimos de esta forma. Pero sí a mí me ha servido un montón, porque como mi primer impulso en el mundo artístico del teatro no fue escribir, sino fue actuar. Creo que a mí el haber hecho este tipo de procesos en algunos casos me ha dado valor, efectivamente, para atreverme a escribir. Y estoy de acuerdo con que lo primero es, digamos que mi ser actriz se permitía ya en ese momento cometer más errores, ¿no? Jugar más. Y de repente mi ser dramaturga era más tímida, más insegura y definitivamente entrar en esta lógica de, bueno, vamos, o sea, no importa, escribe esa página que no importa si mañana la vas a borrar, pero suéltalo, ¿no? Juégalo y de repente te va a llevar a un lugar que no tenías pensado. A mí me gusta mucho eso, la idea de llegar a lugares que no habías pensado, ¿no? Y que puedes tener imágenes, ideas, pero que una vez que agarras una de estas ideas te va a llevar hacia un lugar que ojalá te sorprenda a ti misma, ¿no? O me sorprenda. Estamos hablando de la voz, no solo como autoras, sino también como actrices, pero en estos proyectos que ustedes también han escrito y en su trabajo como autoras, cada una podría de alguna manera dibujar una línea de un interés que atraviese todas las obras. Eso. Ustedes pueden identificar un tema, una obsesión, un personaje, algo que se repita en los trabajos de cada quien. Bueno, el primero que me viene es que creo que es más de un tema, pero el primero que me viene es el abuso de poder y la justicia. Y creo que yo lo hilo con quien he sido toda mi vida desde esa niñita, ¿no? Que en el colegio le pegaba a los niños que le pegaban a otros. Que luego había que domesticar un poco, claro, ¿no? Y enseñarle que no había que responder de la misma manera, pero que me nacía del forro, o sea, me enervaba, me ponía roja, colérica, y iba a tirarle un mochilazo a ese niño que estaba fastidiando, pegándole a otro, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo. Sí, creo que bueno, por algo trabajamos juntas, ¿no? Que hay una conexión y sí es el abuso de poder, pero creo que para mí tiene que ver con mirar a quien está súper vulnerable, ¿no? Quien no tiene las herramientas para defenderse, ¿no? Entonces en mis obras hay niños, hay como personas, excepto en Proyecto Gas, creo que por fin tenemos una mujer empoderada y me pareció maravilloso también como darle ese viaje, pero en general siempre hay personajes que están un poco como amarrados de manos ante sus circunstancias o lo que les tocó vivir y que tienen mucho deseo, o sea, como mucha fuerza interna, pero que no tienen las herramientas todavía para sacarlas, ¿no? Para defenderse o para pedir lo que quieren o para o para simplemente existir como les provoque y ser felices, ¿no? Y ir por eso. Y creo que sí, que hay algo a mí también que me conecta mucho con la infancia. No necesariamente que he escrito solo una obra para las infancias, pero me conecta muchísimo la vulnerabilidad de un niño que siento que en verdad depende tanto de la suerte que le toque nacer en donde, que su vida sea de una forma u otra, que siento que hay algo ahí como un símbolo muy poderoso de vulnerabilidad y a quien proteger, ¿no? Y tengo una conexión con eso, creo.
Sergio Blanco dice que él hace teatro porque quiere que lo quieran, que la gente lo aplauda, que lo quieran, ¿no? Dolte habla de que lo bonito del teatro es que justamente no sirve para nada y que hay que como preservar esa inutilidad del teatro, ¿no? Ahora que las escucho hablar sobre la motivación como que estamos intuyendo que está detrás de la mayoría de los trabajos, me hago preguntas yo también sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos teatro, ¿no? A veces, en mi caso, o escuchando colegas también, tenemos la sensación de que estamos haciendo, de que hacer teatro es un aporte para la sociedad, ¿no? Y también eso es debatible, me parece, con razón, porque a quienes les hablamos. Yo tengo un punto de vista sobre eso, pero quisiera escucharlo en relación a por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el lugar del teatro en la sociedad hoy. No sé qué tendrían que decir. Me parece una pregunta en verdad fundamental, ¿no? Porque estoy de acuerdo con ambas cosas, con casi todo lo que has dicho en cuanto... Yo también disfruto mucho la sensación de la inutilidad del teatro, de que creo que es algo, es una forma de arte que nos acompaña tanto tiempo como humanidad, que está dentro de nuestra memoria biológica o no sé, cultural, como humanidad, ¿no? Nuestra memoria colectiva, de la necesidad de contar historias y usarnos a nosotros como medio, ¿no? Y ahora tenemos como los teatros, pero finalmente esto está como esta idea del fuego, ¿no? De juntarnos alrededor del fuego a conectar. Y siento que para mí eso es lo fundamental del teatro, ¿no? Esta búsqueda de, oye, un segundo, te tengo que contar algo y te voy a dar toda mi energía, toda mi imaginación, todo lo que puedo en este momento para que tú conectes con esto, que además te devuelve a ti mismo, ¿no? Que es un espejo tan poderoso. Pero creo que finalmente lo hacemos por algo como muy... También como hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Como que hay un deseo de reconocimiento, de ser visto, que me parece hermoso también, ¿no? Porque a veces uno piensa eso como, ¡ay, no, el ego! Que el ego tiene sus matices, ¿no? Pero creo que esa luz que te da el teatro no solo te ilumina a ti, ¿no? Sino que en ti se iluminan los demás, ¿no? Y darte cuenta que ahí tú eres un vehículo. O sea, yo pienso cuando yo ni por aquí que yo podía hacer teatro y venía a este teatro, una de las primeras veces que vine a este teatro y vi una obra y dije como, me quedé tan movida y como que sentí que hubo realmente un switch de mi vida, de mi pensamiento y de lo que yo podía imaginar, como cómo esta persona me puede hablar a mí, que no sabe quién soy, que no... Me pareció tan increíble que yo pienso que si puedes hacer eso por alguien más es maravilloso, ¿no? Y al mismo tiempo es tan sencillo, ¿no? Porque no siempre necesitamos como grandes producciones para hacer teatro, ¿no? O sea, podemos con cosas muy sencillitas generar lo mismo, ¿no? Y creo que eso es algo que con toda la tecnología, con todos los avances que tenemos y en el lugar que estamos ahorita históricamente, cultural y tecnológicamente, sigue existiendo el teatro, ¿no? Y está este meme que mi hija me lo mostraba mucho en pandemia, como el mundo se acabará, pero ahí tienes a los cucarachas y a los actores, porque van a sobrevivir a todo. Y lo creo de verdad, ¿no? O sea, creo que hay ahí un impulso muy fuerte en la humanidad. Me gusta mucho lo que dice Sergio Blanco, de que él hace teatro para ser amado, porque creo que, claro, ¿qué es ser amado, no? Creo que es conectar. Y yo creo que sí, que queremos conectar y conectar en el sentido de movilizar al otro y que me movilice, ¿no? Entonces creo que cuando hago teatro, si estoy en escena, estoy siendo movilizada por las palabras que escribió ese dramaturgo, por la dirección, por el público, por mí misma, ¿no? Y movilizo a otros, pero el público también me moviliza, ¿no? Entonces, en tanto nos podemos transformar, ¿no? De repente no de una manera grande, ¿no? Como ahora cambiamos la vida de los espectadores, pero sí alguito, ¿no? Ese me vi reflejado, me hizo pensar en algo, conectar en algo, o simplemente algo me movilizó como público, porque además efectivamente como espectadora me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que algo me sobrecoge y a veces ni siquiera sé por qué, ¿no? Pero sí me voy a mi casa y decir, ¡ay! ¿Por qué esa parte me movió tanto, ¿no? Entonces algo pasó.
¿no? Y eso me parece hermoso. Y creo que sí, creo que esa Vera que adolescente se paró en un escenario y de nuevo se sintió, encontró su voz, pero en el sentido de estar conectada a su esencia y conectarse con otros, ¿no? Creo que todo esto también lo hago porque pienso en mi propia práctica y la importancia que yo le doy al teatro. O sea, realmente para mí el teatro es lo más importante de la vida. O sea, es como, hay veces que la realidad se antepone y es como, tu papá se enferma y está en el hospital, ¿sabes? Y es como, la vida existe, más allá del teatro, ¿no? Y me miro a mí mismo y siento como una mezcla de, como, qué ridículo, porque es teatro, ¿sabes? A nadie le importa realmente, o sea, y si lo pensamos, es una práctica que tristemente es tan burguesa, digamos. Creo que a eso me refiero cuando les hago la pregunta de por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos, por qué nos sentimos como con una fuerza al hablarle a este público que viene al Larcomar, a nuestras obras? Yo durante mucho tiempo pensaba que era como que esto no tiene sentido. ¿Por qué vamos a hacer obras para tratar de convencer a un público que ya está convencido? Pero creo que después de la pandemia y con lo que estamos viviendo, de una polarización y un regreso de la derecha tan tajante, me parece que hablarles a los tomadores de decisión que podrían estar sentados en esta sala, es una sala para un público, digamos, las entradas tienen un costo, etcétera, hay un público específico, me parece aún más importante, ¿no? Porque de ahí hay algo de una sensibilidad a partir de ponerte en el lugar del otro, que quizás podría de alguna manera resonar o generar debate, que es lo que esta obra de alguna manera, o sea, el proyecto UGAS, imagínense, está generando un eco no solo dentro de la sala, sino también fuera. Hay cosas en prensa que suceden alrededor y eso me parece que es como súper valioso de lo que hacemos, ¿no? Esto se los digo para un poco introducir la zona más oscura de nuestro ego, digamos, ¿no? Viéndonos a nosotros como seres que estamos haciendo esta práctica que a veces yo he sentido que se puede transformar como en el cricket, ¿saben? Ese deporte para millonarios allá en Inglaterra, que nadie sabe cómo funciona, que la gente lo ve de lejos, como, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Nunca he ido, no sé cómo funciona. Y que nos importa tanto a la vez. ¿Cuáles son sus fantasmas al momento de la creación? O sea, ¿a qué tipo de mirada están enfrentadas cuando escriben, cuando se paran, cuando tienen que proponer un proyecto? ¿Qué se dicen a sí mismas para, digamos, concentrarnos en lo que tengo que hacer y salir? ¿Sabes? Como, ¿qué de su propia experiencia nos podrían comentar a nosotros que estamos mirándolas y que estamos constantemente en crisis, que nos puede ayudar? Yo tengo, tengo más de una, ¿no? Pero hay una que pienso que es algo que a mí me ayuda mucho y que a Rocío, como mi socia, que venimos trabajando hace muchos años, una vez se la dije y me dijo, no, a mí no me ayuda. Que le digo, seguramente esta no va a ser la mejor obra que hagamos, pero no importa, es lo mejor que podemos hacer ahora, considerando quiénes somos ahora. Tal cual. Y me dijo, ok, no. No era de la dramaturgia. Pero yo me digo eso. Hay otra que también la comparto mucho con mis estudiantes porque es algo que me digo a mí misma, que también tiene más que ver con estar en escena como actriz, que es, si es que me equivoco, no estoy operando a nadie del corazón. Sí, tal cual. Nadie se muere, ya está, ¿no? Y otra, en relación a la dramaturgia, que me digo es, porque creo que mi ego tiene que ver con
con el pudor de revelarme muy ingenua. Porque creo que mi lado ego quiere creer que soy sumamente intelectual, racional, normal, ¿no? Sólida, con argumentos sólidos en la vida. Y mi lado más pudoroso, ¿no? O bueno, mi lado, sí, mi pudor tiene que ver con, de pronto, que se note que no tengo tantos argumentos, que soy bien ingenua, ¿sí? Bien inocentona en algunas cosas, y el poder de pronto, como dramaturga, decir, ok, abraza a esa inocentona, a esa ingenua, a esa mujer de 42, casi 42 años, ya me adelanté, casi 42 años, pero que tiene lados que parecen de niña o adolescente todavía, que se quedó atrapada ya, es también eso que le va a dar la humanidad a tu trabajo. ¿No? Entiendo totalmente, totalmente. A mí o sea, pensaba en todo lo que decías y yo siento cuando yo estoy en un proceso, o sea, sumergida en el proceso de escritura, las voces así como terroríficas que me aparecen tiene que ver con que los personajes pueden aparecer personajes como crueles, ¿sabes? Como de un nivel de como saber hincar y a veces digo como ¿por qué? ¿De dónde están estas voces? ¿No? Y claro, y justamente yo acabo de decir que me gusta más bien hablar de la infancia, de lo vulnerable, y porque en contraste está esta crueldad, ¿no? Y muchas veces me he preguntado a quién se le da la voz, ¿no? A la crueldad o al vulnerable. Y creo que igual un poco a ambos. Porque ahí, en ese encuentro, es donde uno genera este choque, ¿no? Y creo que a mí, cuando escribo y aparecen estos personajes, en algún momento los censuraba más o en algún momento aparecían más que otras veces, ¿no? Y me daba mucho, no pudor, miedo. Miedo porque sí que yo sufría escribiéndolo. O sea, como realmente he empezado a tener sesiones de escritura donde me he ido como al tacho y lo he dicho como, esto es puro para mí, ¿no? Y lo he tirado. Y luego he vuelto a lo que he escrito y quizá no servía de nada para esa obra, pero quedó ahí, ¿no? Y yo, algo que me sirve mucho en general y que ya lo vengo haciendo muchos años sin saber para qué lo hacía, pero cada vez le encuentro más sentido, es que tengo un diario, tengo un documento de Word que ya tiene 15 años, donde literalmente todo lo que no sé a dónde va a ir, si va a ir en una obra, si va a ir en un post de Facebook, si va a ir en una carta a una amiga, si va a ir, ¿sabes? Es como va ahí, como todas lo que no sé hacia dónde, y es simplemente, o no simplemente, pero es emoción, confusión, y un tiempo esta parte pues lo he revisado y es maravilloso, ¿no? Porque en el sentido de que veo, mira, yo pensaba esto de mí, y súper dura conmigo además, ¿no? Es el lugar donde soy una tirana, ¿no? Así como me doy con palo, sobre todo en un momento, ¿no? Y luego de ese tiempo me doy cuenta que ya soy súper amorosita conmigo, ¿no? También es como ya me fui al otro lado, todo muy bien. Ya vamos creciendo. Claro, vamos creciendo, nos tratamos con más amor. Sí. Pero me parece que algo que me ha servido mucho para no enfrascarme tanto es tener como este espacio que para mí es como nadie lo va a juzgar, nadie es para mí, ¿no? Y me ordena, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Para mí la escritura es algo que me calma y me ordena, entonces saber que eso no tiene que ser una estructura dramática, que no tiene que convertirse en nada y simplemente un gran reciclaje de pensamientos, me ha venido muy bien. Y en cuanto a lo que decía Vera de la anécdota no tiene que ser lo mejor, claro, yo le decía que no, pensando en un proyecto, ¿no? Como el montaje, yo digo no, tiene que ser lo mejor, o sea, tengo que dar todo y que tiene que ser lo mejor, que seguro luego será mejor, pero en ese momento diré, ese tiene que ser lo mejor, porque si no, yo me desmoralizo, ¿no? O sea, yo digo, pero no en la escritura digo, bueno, saco lo que tengo, ¿no? Pero ya en un proceso de ensayos, de montaje, además nosotras producimos juntas, entonces tenemos como un rol de responsabilidad, ¿no? Entonces yo digo, no, sí, o sea, durísima, yo sé, lo mejor y eso o nada, ¿no? Lo mejor o lo mejor. Pero bueno, luego uno da lo que puede, pues irremediablemente. Y pensando en el futuro, como actrices o actrices autoras,
¿tienen algún sueño, algún proyecto que digas, quiero montar esta historia que todavía no he escrito o una versión de no sé, o sea, no sé, me interesa por curioso saber qué les entusiasma para el futuro? Yo tengo 2 proyectos que están ahí, pero uno en particular que me entusiasma y me asusta muchísimo, pero quizá por eso me entusiasma, es la historia de mi padre, que la vengo escribiendo desde pandemia, en verdad, es el 2020. Sí, me acuerdo que sí, en un momento... Lo hablamos. Sí. Y hace ya el 2021 encontré un archivo de él, hecho por él. Mi papá fue un personaje muy particular, la verdad. Falleció cuando yo era niña. Y siempre ha sido como, nunca he querido entrar a conocer realmente a ese personaje, ¿no? A ese papá. Y apareció ese archivo y sentí como que poco a poco se iba haciendo más presente, y sería la primera vez que hago algo testimonial mío, ¿no? O sea, yo siempre he sentido que la ficción es maravillosa porque evidentemente estás completamente ahí, pero estás como cuidada, ¿no? Y siento que esta historia pues no la podría hacer en ficción porque es como, tendría que ser... evidentemente tendría cosas de ficción porque creo que no hay manera de que no, y es lo que me sale, pero me entusiasma mucho. En un momento pensé que lo iba a hacer un documental, comencé a escribirlo como un guión, hay una versión de guión, luego dije, ¿qué estoy haciendo escribiendo un documental si yo hago teatro? No, tengo que volver a llevarlo al teatro, entonces ahí estoy, ¿no? Como revisándolo, organizando el archivo, sistematizándolo, digitalizándolo, y voy años. Y ya siento que es como estas historias que, como no sé si has visto esa película Cinedoc New York, que es este dramaturgo que escribe como 20 años, ensaya, ya me siento como, y cada vez tengo más cosas, y bueno, espero, y me da mucha ilusión del día que se haga, algún día pues, que sea algo, ¿no? Una obra, un documental, algo. Yo tengo también una obra que vengo escribiéndola desde pandemia, pero la suelto y la retomo. Hablando de eso, también me he acordado de una frase que una vez le escuché a un dramaturgo inglés que me gustó mucho, para cuando uno está bloqueado en la dramaturgia, que uno no empieza a escribir la obra cuando te sientas y estás sentado frente a tu laptop escribiendo, sino que es tomando notas, mirando, que desde el minuto en que aparece tu primera imagen ya estás escribiendo la obra, y eso a mí me alivia un montón, porque sobre todo cuando estoy bloqueada yo no tengo tanto oficio, entonces no es como que igual de lunes a viernes me siento a escribir, sino que realmente me siento a escribir cuando de alguna manera tienen que converger muchos elementos para que finalmente me sienta y escriba, o estar bajo presión de tiempo. Entonces me ha aliviado mucho siempre pensar, pero yo sigo escribiendo la obra, ¿no? Tomo una nota, la miro, de pronto viene una idea, ¿no? Entonces, bueno, y este proyecto es así, que es un proyecto sobre mi abuela, que fue poeta en un tiempo, bueno, hija de árabes, y casada con un español muy conservador, entonces ella estaba prohibida de escribir poesía, porque eso no lo hacían las mujeres. Y ella escribió durante muchos años con seudónimo, y finalmente en sus últimos años ya empezó a publicar. ¿Cuál era el seudónimo? Era Puente Alto, que era donde ella vivía. Y ella no nació ahí, pero vivía en Puente Alto. Y entonces es la mirada también de su nieta en relación a ella, ¿no? En la obra tiene algo de autoficción, ¿no? Dice como, bueno, esta es la historia de mi abuela, no, en verdad no es la historia de mi abuela, es mi historia, o sea, hay como ¿no? Y justamente una mirada de una mujer del siglo XXI, que cuando iba creciendo siempre vio a su abuela como una mujer muy de avanzada, ¿no? Una mujer muy moderna. Pero en algún punto empezaron ya a distanciarse. Y era como todo lo moderna que podía ser mi abuela, en algún punto ya no le daba, ¿no? No daba para ser más moderna ya en el siglo XXI, ¿no? Y es un poco todo este vínculo con ella. Pero bueno, ahí voy, tengo como fragmentos, como cosas muy desligadas, que todavía no sé cómo hilar. Hay una que se llama Carta a una mujer que se va alejando de la tierra. ¿Eso es una obra? No, es uno de los fragmentos que tengo de la obra. Sí, entonces hay como ahí fragmentos que algún día
se conectarán, no sé cómo. Bueno, igual hablando de conectar, creo que se vuelve a conectar en lo que estamos hablando, el tema de la voz, de hablar por alguien que no pudo hablar en su momento, ¿no? Y me quedo con esta, o sea, creo que lo más bonito para mí de hacer este podcast es también poder abrir y poner sobre la mesa la vulnerabilidad que existe en lo que hacemos, ¿no? Y es como estamos todo el tiempo expuestos a nuestros propios demonios y también a la mirada externa que lamentablemente si no gustamos no chambeamos un poco, es así, a menos que como ustedes gesten sus propios proyectos y le demos, ¿no? Tiene que venir igual el público, Exacto, igual tiene... claro. ese fantasma, sí. Y me quedo con esa apertura. Les agradezco un montón por haber estado aquí. Y nada, nos vemos en las funciones de Proyecto UGAS. No sé si tienen alguna notita con respecto a eso, en qué estamos. Bueno, hemos... Con todos los con el evento de la carta hemos hecho un pequeñísimo ajuste del texto porque nos parecía importante incluirlo y aprovechamos de juntarnos a releer, revisar detallitos, ¿no? Como a mí me gusta mucho como volver al texto también y ha sido lindo este proceso de coescritura, ¿no? Y poder volver las dos a leerlo, a mirarlo después de haberlo pasado por igual un montón de funciones, que por más que fue cortada, igual fue... como que estuvo mucho en nosotras, ¿no? En el cuerpo y lindo volver, así que si ya la vieron igual pueden volver a verla, que hay una novedad. Y si no, por favor, aquí los esperamos. Gracias, Jano, gracias Sala de Parto, y sí, súper emocionada de ser parte de Sala de Parto. Gracias. Bueno, mil gracias a ustedes y de nuevo insisto a quienes nos están viendo que este es un programa que estamos haciendo justamente para acompañar la programación de Teatro de la Plaza desde el lado de la dramaturgia, pero estamos abiertos a lo que ustedes quieran escuchar y muy permeables también a entender cómo se está escuchando desde afuera. Esto ha sido el podcast de Sala de Parto y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.